Y le damos la bienvenida una vez más aquí a nuestro ministerio de enseñanza en el Talmud. Ya sabré que la palabra Talmud es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva, radial y también las redes sociales, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra como expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También permíteme expresar nuestra gratitud hacia nuestra audiencia que sigue enviando todas sus preguntas bíblicas a través de nuestro número del WhatsApp, el chat de WhatsApp. El aplicativo de WhatsApp, el chat, es gratis por toda parte del mundo y ahí nosotros recibimos todas sus preguntas diariamente y estamos respondiendo diariamente a todas sus preguntas bíblicas. Permíteme compartir el número. El número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Ese es el número que tú puedes enviar sus preguntas bíblicas y nosotros muchas veces incluimos ya preguntas en los siguientes programas para amplificar la pregunta y la respuesta para el beneficio de los demás que están interesados en este programa. Y también para aquellos que están en Cusco, permíteme compartir algo con ustedes, y muchos no saben que este ministerio de enseñanza se transmite de Cusco, Perú, a través del canal Telenet HD 12.1, y en cuanto estamos muy agradecidos que nos permite compartir la palabra del Señor, porque de ahí, de ese canal, se transmite, se difunde a través de las redes sociales y por un sinfín de partes del mundo, en cuanto nosotros tenemos mucha gente que nos escriben en varias partes del mundo porque ellos están sintonizando a través de las redes sociales. Y aparte de que tenemos una red de emisoras que en cuanto estamos muy agradecidos que nos permite compartir la palabra del Señor. Pero aquellos que viven en Cusco, escuchen bien, le queremos extender cordialmente una invitación a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en la zona de Huanchac, en la ciudad de Cusco, en Huanchac, en esa zona de Huanchac, en la esquina de Garcilaso con la parte baja de Huanacapa, Garcilaso con Huanacapa, la dirección es edificio 305, Huanacapa, en el quinto piso, y noten bien que hay un edificio alto blanco de seis niveles, 6 pisos, y la iglesia está ubicada en el quinto piso, tiene todo el quinto piso la iglesia, y gracias a Dios que hay un ascensor, amén. Ahí note bien que los cultos son los domingos a las 9 de la mañana, precisamente a las 9 comienza el culto, la escuela dominical a las 9, a las 9 de la mañana, y luego a las 10:30 precisamente comienza el culto principal con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, donde él también está enseñando la palabra expositivamente. Y luego los miércoles a las 6 p.m. en punto comienza el estudio bíblico y el culto de oración. Para más información, comuníquese con nosotros al número que acabo de compartir. El número es 1-310-804-7733, y ahí te ponemos en contacto. ¿Y por qué? Porque la iglesia está con los brazos abiertos para recibirlos, y así tú puedes entrar en el compañerismo de amor con ellos y también en el compañerismo de la palabra del Señor. Bueno, y también para aquellos que están en los Estados Unidos, tenemos el privilegio de pastorear la Iglesia Bautista de Town Creek, y nosotros estamos en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur, y localizado en la calle 250 Town Creek Road, y tenemos nuestros cultos los domingos a las 8 de la mañana en español, a las 10 de la mañana en inglés. Y para más información, una vez más, comuníquese para ambas iglesias, note bien, y el número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a regresar a nuestro estudio aquí en Romanos capítulo 7, donde estamos en versículo 4. El pasaje que estamos estudiando, la porción de pasaje que estamos estudiando, el versículo 1 al 6 en Romanos capítulo 7, pero ahora estamos y hemos estado ya por varios días en versículo 4, Romanos capítulo 7, versículo 4. Ahora, nuestra costumbre siempre leerlo en dos versiones de la Biblia, en la versión cristiana, en la versión católica, porque estamos caminando en la misma dirección, con el mismo propósito, al mismo tiempo sobre el mismo tema.
Dice la Biblia aquí en Romanos capítulo 7, versículo 4, dice, y el apóstol Pablo está hablando y él dice, y note bien que aquí está hablando que el tema principal, donde todavía estamos sobre este tema, y porque uno descubre que qué tan amplio es el tema, es que es esto, que la ley está muerta para los creyentes verdaderos. La ley está muerta para los verdaderos creyentes. Note bien lo que dice en versículo 4 de Romanos capítulo 7, dice, por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias y aquí en la versión en Romanos capítulo 7, permíteme, en Romanos capítulo 7, en la versión católica lo dice de esta forma en versículo 4, dice, pues lo mismo ustedes, hermanos, por la muerte corporal de Cristo quedaron muertos a la ley y ya pueden pertenecer a otro, al que ha resucitado de entre los muertos con el fin de producir frutos para Dios. Quiero que usted note algo aquí también, por favor, que este es el tema que les cuesta a muchos a captar, a muchos a comprender, simplemente porque no entienden la obra eficaz de lo que hizo Cristo en la cruz. Le cuesta a comprenderlo, le cuesta aceptarlo y muchas veces resulta que la gente en su estado de duda rechazan la verdad y abrazan la mentira. Y eso es lamento que eso sucede, pero la realidad es que eso sí sucede muchas veces. Ahora, estuvimos hablando sobre este tema de cómo es posible que uno está muerto a la ley del pecado. Y note bien, bueno, estuvimos compartiendo esta tremenda verdad sobre utilizando las palabras de Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5, versículo 17, por favor. En Mateo capítulo 5. Vamos ahí, por favor, en Mateo capítulo 5. Y note bien lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5. Ahora, Cristo está hablando aquí, y específicamente en versículos 17 y 18. Versículos 17 y 18, en Mateo capítulo 5, donde Cristo dice lo siguiente. Él dice, no, en la versión cristiana primero dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Aquí está el secreto, que Cristo cumplió la ley a favor de nosotros. Y cuando Él cumplió la ley a favor de nosotros, porque Él la cumplió por Él mismo primero y luego por nosotros, resulta que los resultados de no cumplir la ley, ¿entiende?, ya no se aplica al creyente verdadero porque ya está cumplida en la persona de Cristo Jesús. En la versión católica lo dice así, en versículos 17 y 18, en Mateo capítulo 5, y dice, no piensen que he venido a abolir las enseñanzas de la ley y los profetas. No he venido a abolirlas, sino a llevarlas hasta sus últimas consecuencias. Porque les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, la más pequeña letra de la ley estará vigente hasta que todo se cumpla. Aquí estuvimos hablando de varias cosas, te recuerda esto, porque ahora lo quiero llevar al quinto punto, pero vamos a hacer un resumen breve aquí sobre los primeros 4 puntos que habíamos ya hablado, discutido y enseñado. Y a través de estas 4 preguntas hemos respondido un sinfín de preguntas de parte de nuestra audiencia. Pero le dije que número 1, antes de Cristo, la ley describía cómo Dios quería que viviera el hombre. Estuvimos hablando sobre ese tema específicamente. Punto número 2, antes de Cristo la ley era solo palabras y reglas, pero no tenemos el poder de cumplir con ella. Punto número 3, antes de Cristo la ley establecía solo la regla y el principio de conducta. Solamente establecía solo la regla y el principio de conducta, pero no nos enseñaba cómo hacerlo. Y número 4, antes de Cristo la ley exigía una justicia perfecta, exigía una vida
perfecta. Y estuvimos hablando sobre todo esto en particular, en muy detallado. Ahora llegamos hoy día al punto número 5. Antes de Cristo, y este es el punto, antes de Cristo la ley exigía el castigo por la desobediencia. Escuche bien, punto número 5. Antes de Cristo la ley exigía el castigo por la desobediencia. Es aquí donde hay, como digo, un mal entendimiento y sentimientos que se encuentran pisoteados aquí, porque en la ley había algo prescrito en la ley específicamente sobre el castigo. Dios en su ley había establecido ciertos prescritos en la ley. Si desobedecen, esto va a pasar. Si desobedecen, esto va a pasar. Si desobedecen, esto va a pasar. Si hay una violación de la ley, esto es lo que es. Aquí están las consecuencias. Era algo específico. Y note bien que el sacerdote en la ley no tenía la autoridad ni el lujo de cambiar, ¿ves?, lo específico, la especificidad del castigo. Si era muerte, era muerte. Tú no podías, si era una disciplina física, no había el lujo de cambiar la disciplina física con una regañada. Así no funcionaba. Ahora yo entiendo que hoy en día los padres son demasiado fluctuantes con sus hijos, y los hijos ya saben cómo manipular a los padres, porque los padres se convierten en cobardes en no llevar a cabo la disciplina que ellos mismos han decidido que se va a llevar a cabo si sus hijos están violando la palabra de su hogar. Ahora, tú tienes que entender que antes de Cristo la ley exigía el castigo, pero era un castigo específico por la desobediencia. Si un hombre violaba la ley, debía ser castigado. Pero Cristo cumplió y completó la ley, y de hecho llegó hasta el punto más lejano posible del cumplimiento de la ley. Él pagó el precio máximo y mostró el amor supremo. Él llevó el castigo de la ley por la desobediencia de todo hombre, y él tomó el castigo de la ley sobre sí mismo. Y como él tomó el castigo sobre sí mismo, ya el castigo ya no nos pertenece a nosotros, a pesar que hemos violado la ley. Ahora, escuche bien, esto no te da la licencia para pecar. No te da la libertad de convertir su libertad en Cristo en libertinaje. Tú no tienes ese lujo. Lamentablemente, hay muchos que creen que sí, que lo tienen. O sea, como el hombre ideal, Jesús, él no solo encarna la justicia que debe cubrir a todos los hombres, ¿no?, sino que también que libra a todos los hombres del castigo de la ley, y lo hace hijos de Dios. Ahora, cuando Cristo nos libra del castigo de la ley, nos hace hijos de Dios simultáneamente. Permítanme. Abre su Biblia en Romanos capítulo 8. Le quiero mostrar algo. En Romanos capítulo 8, mira bien lo que dice la palabra. En Romanos capítulo 8, en versículo, vamos a ver, vamos a Romanos capítulo 8, específicamente en versículo 15. Mira que dice versículo 15, 16 y 17. Primeramente dice esto. Dice en Romanos capítulo 8, en la versión cristiana dice: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él.
En la versión católica lo dice así. En versículo 15, 16 y 17. Dice esto. Pues bien, ustedes no han recibido un espíritu que los haga esclavos para caer de nuevo en el temor, sino que han recibido un espíritu que los hace hijos adoptivos y nos permite clamar Abba, es decir, Padre. Ese mismo espíritu se une al nuestro para juntos dar testimonio de que somos hijos de Dios, y si somos hijos también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo siempre y cuando ahora padezcamos con Él para ser luego glorificados con Él. El asunto no solamente es evitar el castigo. El asunto es que ahora somos adoptados como hijos. Y esto es algo que sucede simultáneamente cuando nosotros llegamos a los pies de la cruz y recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos entregamos a Él, nos sometemos bajo de su palabra y como Él ya cumplió la penalidad de nuestra desobediencia, la penalidad de la violación de la ley que nosotros hemos cometido. Ahora en Cristo estamos completos en Él porque Él cumplió. Pero simultáneamente ahora salimos del campo del campo del castigo y ahora entramos en el campo que ahora somos adoptados hijos de Dios. Y ese es el procedimiento. Y mucha gente cree, bueno, la cosa que yo tengo que hacer es huir, correr, tratar de evitar que el castigo me alcance. No, hombre, tú caminas en los brazos del Señor. Permíteme, en el libro de Gálatas capítulo 3. Vamos al libro de Gálatas capítulo 3 y quiero que lo vea conmigo en Gálatas capítulo 3. Mire bien, en versículo 13. En Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice así, primero en 13 y 14. Mira lo que dice en la versión cristiana. Dice, Cristo nos redimió ¿de qué? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, que no son los gentiles, nosotros, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. En la versión cristiana dice así, versículo 13 y 14. Dice, pero Cristo nos ha liberado de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición. Pues dice la Escritura, maldito todo el que cuelga de un madero. De esta manera los paganos obtendrán la bendición de Abraham mediante Cristo Jesús y nosotros por medio de la fe recibiremos el Espíritu prometido. Ahora tú puedes ver que tenemos dos cosas están sucediendo aquí. Evito el castigo porque Cristo lo cumplió por mí y soy adoptado como hijo de Dios en la familia de Dios. Cuando Cristo va a la cruz, Él está haciendo múltiples cosas a favor nuestro. Y esta es la parte que simplemente nos cuesta a nosotros. Nos cuesta a mucha gente a aceptar esa verdad. El día de ayer estaba hablando con una persona que me dijo, el viernes, que me dijo, yo soy tan malo, tan horrible, tú no entiendes lo que yo he hecho. Y yo le estaba escuchando con mucha paciencia a la persona y le dije, bueno, la verdad es que, me hizo la pregunta, ¿qué tú opinas? Y yo dije, bueno, le dije, la verdad es que mi opinión tiene valor de 0 menos 1. Y dije, segundo, su propia opinión no tiene valor tampoco, porque no se trata de tus sentimientos. Más bien, no hay nada que tú puedas haber hecho que Dios no te puede perdonar. La única cosa que Dios no te puede perdonar es incredulidad, que usted no cree. Lo demás Él puede perdonar. Si tú tomas la decisión de morir, ser enterrado en esta tierra, en un estado de incredulidad, tú te vas a encontrar completamente condenado. Porque el hombre más vil
vulgar, más horrible, un monstruo en las cosas que ha hecho, puede ser perdonado y adoptado como hijo de Dios. Es tan inmensa la gracia de Dios, tan inmensa el amor de Dios, tan inmensa la misericordia de Dios, que es incomprensible. Dios es capaz, mira, Dios, en los ojos de Dios no existe, ¿ves?, alguien que no puede ser amado. No existe que nadie puede ser intocable. No existe que alguien puede ser no alcanzado en los ojos de Dios. Esa es la maravilla. Ahora, si tú y yo reconocemos eso, ¿cómo que tú crees que tú y yo ya habíamos llegado a los pies de Cristo? Por lo lindo que somos. No, hombre, olvídate esa locura. Nosotros llegamos por la pura gracia y misericordia de Dios. Mira, por esa razón, le dije, tú necesitas ser adoptado a la familia de Dios. Mira, no, pero ya yo soy hijo de Dios. ¿Y quién te dijo que eres un hijo de Dios? Bueno, todo el mundo sabe que somos hijos de Dios. No. Todo el mundo está equivocado. La Biblia, escuche bien, sea la Biblia cristiana o la Biblia católica, las dos Biblias enseñan la misma cosa. Tú tienes que ser adoptado en la familia de Dios para ser considerado hijo de Dios. Ahora, a mí no me importa lo que enseñan las iglesias. Porque muchas iglesias están equivocadas. Están completamente... El hombre puede estar equivocado, pero la Biblia no. Permíteme. En Gálatas capítulo 4, vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 4, mira lo que dice. Versículo 1 al 7. Vamos, mira. Primeramente en la versión cristiana y luego la versión católica. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7. Comenzando con la versión cristiana dice así. Y aquí está hablando de algo específico, para que no haya ninguna equivocación. Y aquí el tema es la adopción es solo mediante Jesucristo. La adopción en la familia de Dios es solamente a través y mediante de Jesucristo. Esto es importante. Versículo 1 dice así. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque será el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, Jesús, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Ahora, vamos a leerla en la versión católica. Versículo 1 al 7. Escuche bien. Dice, ahora bien, mientras heredero es menor de edad, aun siendo dueño de todo, en nada se distingue de un siervo o de un esclavo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo determinado por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos menores de edad, vivíamos esclavizados por los poderes cósmicos. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios tuvo a su propio Hijo, Jesús, nacido de una mujer, nacido bajo el dominio de la ley, para liberarnos del dominio de la ley y hacer que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo Jesús, que grita Abba, es decir, Padre. De modo que ya no eres siervo, sino hijo, y como hijo también heredero por gracia de Dios.
Ahora tuyo, en el mundo, ¿no? En el mundo, unos padres quieren adoptar a unos hijos, van a una agencia y ahí a ver si ellos califican y si califican ellos van y comienza un procedimiento complicado para adoptar a un niño, ¿no? La adopción es algo externo, ¿m? Del niño que va a ser adoptado. El niño no tiene la menor idea quién va a ser sus nuevos padres. ¿Me entiendes? Si tú vas a un orfanato, muchos niños quieren una familia. Ellos se dan cuenta que no tienen madre, padre, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos entienden muy bien, pero entienden también que hay un procedimiento que ellos no entienden, pero entienden que hay un procedimiento complicado y larguísimo para ser adoptados. Ellos entienden que ellos mismos no tienen el poder de adoptarse. Ellos entienden eso. Los niños entienden. ¿Y por qué tú y yo no lo entendemos? ¿Por qué no? Ahora, para ser parte de la familia de Dios, vos, usted, yo, nosotros necesitamos ser adoptados en la familia de Dios a través y mediante Jesucristo. Lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Yo, por ser lindo, no puedo entrar a las puertas del cielo y decir, yo me considero hijo adoptado de Dios. Así no funciona. Más bien, eso presume que tú puedes entrar por las puertas. Tenemos que entender, piensa esto, varios otros pasajes necesitan ser vistos para una comprensión completa de Cristo y la ley y el creyente. Permíteme, te quiero mostrar, vamos a regresar, porque esto es importante, porque hay un debate en las iglesias, hay un debate entre el pueblo. Nosotros todos, si todos nosotros somos hijos de Dios. ¿De dónde sacan eso? Muéstramelo, por favor. Yo sé que se repite, yo sé que se cree, aún yo sé que se enseña. Pero ¿dónde está? ¿Cuál es la autoridad que vos utilizas para proclamar y declarar que todos somos hijos de Dios? Porque si todos somos hijos de Dios, ¿me entiendes? Escuche bien, Hitler en la Segunda Guerra Mundial, que fue el hombre más horrible, él es hijo de Dios. ¿Me entiendes? Pero cuando tú hablas con la mayor parte de la gente, ellos dicen, bueno, no hombre, no es posible. ¿Cuál es el criterio que tú estás usando para calificar que todos nosotros somos hijos de Dios? ¿Cuál es? Y es aquí donde entran un montón de preguntas de parte de nuestra audiencia. Escuche bien. Yo no estoy aquí agitado, yo no estoy molesto. Pero lo que yo no entiendo es que por qué nosotros adoptamos enseñanzas culturales y la imponemos sobre la enseñanza escritural. ¿De dónde sacamos esa autoridad? Pero la gente se lleva más por las leyendas culturales y religiosas que en vez de lo que dice la palabra de Dios. Si yo tengo que escoger lo que me dice la iglesia y lo que me dice la cultura y las leyendas de ambas y lo que dice la palabra, yo me llevo por la palabra. No te digo. En Romanos 7:4 dice esto. Por tanto, hermanos míos, también vosotros os hizo morir la ley por medio del cuerpo de Cristo, cuando Él murió en la cruz, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, Cristo, a fin de que llevemos fruto para Dios. Eso está bien claro, por favor. Eso está súper, súper, súper claro. Mira bien. Ahora vamos a regresar a Romanos. Vamos a regresar a Romanos, por favor, capítulo 7, donde él dice aquí, versículo 4, pues lo mismo ustedes, hermanos, por la muerte corporal de Cristo quedaron muertos a la ley y ya pueden pertenecer a otro, Cristo,
al que ha resucitado Cristo de entre los muertos con el fin de producir frutos para Dios. Ahora, en este mismo capítulo, capítulo 7, mire bien, mire, se me ocurre aquí en versículo, mire la segunda parte de este capítulo, comenzando con versículo 14. Mire bien. En Romanos capítulo 7, versículo 14, hasta el versículo, vamos hasta el versículo 25. Del 14 a 25. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Esto, mira, ¿sabe qué? Ni escuche Eddie Ildefonso. Porque mi opinión, con todo respeto, tiene el valor de 0 menos 1. Mi opinión es simplemente mi opinión. Por favor, no te lleve por mis pensamientos. Por favor, no se deje ser llevado por mis sentimientos, por favor. ¿Qué es lo que dice la palabra? La palabra de Dios tiene la autoridad final, última, máxima. Ahora, en Romanos capítulo 7, mira lo que dice comenzando con versículo 14 hasta el versículo 25. En la versión cristiana dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Pero yo soy carnal, venido a la esclavitud del pecado. Pablo está hablando. ¿Por qué? Porque lo que hago no lo entiendo porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. ¿Por qué? Porque en el hombre interior me delito con la ley de Dios. Versículo 23. Pero veo otra ley en los miembros del cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y él dice, mis miembros, está hablando mis ojos, mi olfato, mi sabor, mi oír, mis pensamientos, mis sentimientos, mis manos que puedo tocar, mis pies que yo puedo caminar hacia el pecado. Mire bien lo que dice ahora. Versículo 23. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. No quiero hacerlo, no lo quiero hacer. Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24. Miserable de mí. Escuche las palabras textuales de Pablo. Él dice, yo estoy en una lucha. Miserable de mí. Él entiende lo que es luchar con el pecado. ¿Tú crees que Dios no nos entiende a nosotros? Seguro que sí. Él nos comprende. Él dice, miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Versículo 25. Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne a la ley del pecado. Él entiende que yo estoy viendo, mire, yo estoy entre dos mundos, estoy en esta lucha, estoy luchando. Bueno, bienvenido a la realidad de ser un ser humano. Ahora, escuche bien. Mira, estoy bien, aquí en mi celular, en el chat de WhatsApp dice, por favor de leer la versión católica. Ok, lo voy a hacer, escuche bien. En versículo 14 hasta 25, ahora escuche cómo dice así.
comenzando el versículo 14. Estamos pues de acuerdo en que la ley pertenece a la esfera del espíritu, pero yo soy un hombre de apetitos desordenados y vendido al poder del pecado. Más claro el lenguaje aquí. Y no acabo de comprender mi conducta, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. ¿Y quién nunca se ha encontrado así? No quiero, no debo hacerlo. Quiero, no debo hacerlo. Quiero, no debo hacerlo. Cuando nosotros nos encontramos en medio de esa lucha, que estamos luchando con esta realidad. Mira lo que dice el versículo 16. Pero si hago lo que aborrezco, estoy reconociendo que la ley es buena y que no soy yo quien lo hace, sino la fuerza del pecado que actúa en mí. Y yo sé bien que no hay cosa buena en mí, en lo que respecta a mis apetitos desordenados. En efecto, el querer el bien está en mi alcance, pero el hacerlo no. Yo quiero ser bueno, y termino malo. Pablo está relatando. Nos está relatando a nosotros que tú y yo tenemos una lucha, tenemos que pelear. Y luego él dice aquí en versículo 18, yo sé bien que no hay cosa buena en mí y con lo que respecta a mis apetitos desordenados, en efecto el querer el bien está en mí, pero el hacerlo no. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Él dice, y si hago el mal, el que no quiero, no soy el quien lo hace, sino la fuerza del pecado que actúa en mí. Así que descubro la existencia de esta ley, dice cuando quiero hacer el bien, se me impone el mal. Pablo está hablando de algo real. Él está hablando de una tremenda realidad que todos nosotros tenemos que enfrentar. Y luego él dice aquí más adelante, en versículo 22, en mi interior me complazco en la ley de Dios, pero experimento en mi otra ley que lucha contra lo que me dicta mi mente y me encadena en la ley del pecado que está en mí. Infeliz de mí. Infeliz de mí, miserable de mí. Es lo que él dice. Él dice, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? ¿Quién? Tendré que agradecérsela a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Resumiendo, soy yo mismo quien con la muerte sirvo a la ley de Dios y con mis desordenados apetitos sirvo, dice, esclavos de la ley del pecado. Él reconoce esta tremenda lucha que él tiene. Y francamente, Pablo nos representa muy bien aquí. Él nos representa muy bien aquí. Y tú dices, bueno, yo no tengo ese problema. Bueno, te felicito. ¿Me entiendes? Te felicito que tú no tienes que luchar con sus problemas. ¿Sí? Yo te felicito. Mire bien. Te quiero felicitar, pero lo demás de nosotros que somos seres humanos, tenemos que luchar. Esa es la realidad. En el siguiente capítulo 8 de Romanos, Pablo continúa. Ahora mira lo que él dice en versículos 2, 3 y 4. Romanos capítulo 8, versículos 2, 3 y 4. En la versión cristiana dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Para que el requisito, versículo 4, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
En la versión católica lo dice así. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu vivificador me ha liberado por medio de Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible para la ley a causa de la debilidad humana, lo realizó Dios enviando a su propio Hijo con una naturaleza semejante a la del pecado. Perdón, aún más lo hizo víctima por el pecado y condenó el pecado a través de una naturaleza mortal que es en él. ¿Para qué? Para que así los que vivimos no según nuestros desordenados apetitos, sino según el Espíritu, cumplamos los preceptos de la ley en plenitud. Y lo que tú y yo tenemos que reconocer es que tú y yo a las solas no podemos vencer el pecado. Tú y yo a las solas es imposible anular la ley del pecado, que es la muerte física y la muerte espiritual. Tú y yo necesitamos una intervención. Tiene que ser algo de afuera de nosotros, algo exterior, algo externo, que venga a intervenir en nuestra vida. Y eso es precisamente lo que hizo Cristo. Cuando Él baja del cielo, el Espíritu lo trae y lo viene a depositar en el vientre de la Virgen María. Y él nace y vive por 33 años de una vida perfecta caminando en esta tierra, ¿no? Dios vio de la antigüedad que no iba a ser posible que nosotros a las solas podíamos lograr lo que Él esperaba de nosotros. Y es igual hoy día. Tú y yo, mira, tú y yo necesitamos a Jesús mucho más de lo que pensamos. No, yo no necesito. Ok, está bien. Pero cuando te encuentres en el infierno llorando, te vas a recordar de tus propias palabras. En Gálatas capítulo 3, mira lo que dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas capítulo 3, lo que dice en versículo 10. En la versión cristiana dice así: porque todos los que son de la ley, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de ley para hacerlas. En la versión cristiana dice, en la versión católica, dice así: en cambio, los que viven preocupados por el cumplimiento de la ley caen bajo una maldición, pues dice la Escritura: maldito todo el maldito que no persevere en el cumplimiento de cuanto está escrito en el libro de la ley. Tú y yo necesitamos. Tú y yo, mira, necesitamos a Dios. Dice: yo no necesito a nadie, yo no necesito nada. ¿Okay? Hasta cuando llegue el momento de esa tremenda realidad que tú necesitas, tú vas a descubrir la mentira que tú has abrazado y la verdad que tú habías rechazado. Y yo espero, mira, mi deseo, mi anhelo, mi deseo es que, mira, escuche bien, que no espere demasiado tiempo. Porque es posible que tú puedas llegar al momento donde ya tú no puedes responder. Bien. Me llamaron para hacerme saber, para informar, ¿no?, de un señor con que yo había tratado. Y le digo: cuando yo ya sé que voy a apartar, me voy a arrepentir y voy a abrazar a Jesucristo. Pero hasta ese entonces, déjeme quieto. Bien. El problema es que el hombre, caminando en la vereda, en la acera, un joven con una motocicleta, en vez de estar en la calle, decidió manejar su motocicleta en la vereda. Él va y le pega al hombre.
El hombre cae y pega su cabeza. Y lo llevan al hospital al hombre. Y y él estaba en un estado de coma. Escuche bien. Había perdido todo el control que él pensaba que él tenía. Al último momento, me voy a entregar a Dios. Pero hasta ese entonces yo voy a vivir la vida chévere, yo voy a vivir la vida de locura, la vida loca, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer hasta el último momento. ¿Okay? Y resulta que está caminando y un joven en motocicleta le pega en la vereda, donde él no esperaba. Le pega, el hombre cae y pega su cabeza. Lo llevan al hospital inconsciente y nunca despierta. Está en un estado de coma. Y el problema es que duró así 5 días ese estado de coma y muere. Ahí está la ilusión. Ahí está el engaño. Que tú crees que tú tienes el control de las últimas cosas en tu vida. Y tú estás convencido de esa mentira. Ahora, yo no soy profeta. Yo no estoy profetizando. Yo no te estoy prediciendo lo que va a suceder. No, porque yo no tengo esa habilidad, esa capacidad, ni siquiera la autoridad. Pero esto me recuerda la mentira que mucha gente abraza, que yo tengo hasta el último momento. El problema es que tú no sabes cuándo va a llegar el último momento. Ese es el problema. Ese es el problema. Yo creo que tú entiendes unas cosas, ¿no? Que tomes esta oportunidad de abrazar la verdad de la palabra, de la cual tú me dices que tú crees. Es lo que tú me dices. Tú me dices, sí, yo creo en la Biblia. ¿Ok? Hablando que esta señora me dijo, yo creo en la Biblia. Dije, fantástico. ¿Has leído la Biblia? No, casi mucho, pero dije, pues un momentito, ¿cómo es que tú puedes creer lo que tú no has leído? ¿Qué te puedo decir? Escuche la mentira que ella ha abrazado. Yo creo en la Biblia. Se dice la pregunta, ok, señora, explíqueme, ¿qué es exactamente lo que tú crees? Y ella me dijo que esa es la palabra de Dios. Yo creo que esa es la palabra de Dios. Pero usted ha abierto la Biblia. ¿Has leído la Biblia? No. El hecho que tú crees que esa es la palabra de Dios, ¿tú crees que eso te va a ayudar? Sí. Precisamente, exactamente, ¿cómo es que tú crees que te vas a ayudar? Que yo la creo. Ok, ¿qué de ella tú crees? Todo. ¿Y qué es todo? ¿Qué dice la Biblia? No sé. ¿Tú entiendes el juego que tenemos aquí? Yo me quedo pensando, ¿cuánta gente en nuestra audiencia andan igual? Que me dicen que ellos creen tal cosa, pero nunca han ojeado la palabra. Así que tú andas. Así, tú andas igual. Por favor. Mira, tú necesitas arrepentirse de tus pecados. Tú necesitas encomendarte en las manos del Hijo de Dios. Porque tú no tienes ninguna garantía que llegaría esta noche salvo, sano, a tu casa. Porque la ilusión es que tú estás en control y vos controlas nada. Arrepiéntate, porque el reino de Dios, ¿por qué? Porque el reino de Dios se te ha acercado.